Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a compartir una nueva noche de terror, ya terminando este mes de noviembre. Nos queda muy poquito. Nos quedan apenas, en este año me parece que todavía nos quedan 3 programas nada más. A partir de la semana que viene, 3 programas nada más para terminar este nuevo año, los 22. Estamos muy contentos con eso, por supuesto, con toda la gente que nos acompaña, con toda la gente que siempre está con nosotros. Hoy quiero mandarle un cariño muy especial a todos los que se dieron cita a la noche de terror en vivo. Un abrazo grande para ellos. Y para ellos es este aviso, porque hemos sorteado allí 22 personas, digo bien, ¿sí? 22 personas que van a estar presentes en esa noche de terror con un formato distinto que vamos a hacer en casa, ¿sí? Así que los que resultaron seleccionados esa noche, que salieron sorteados, en el transcurso de la semana vamos a estar armando ya el grupo y la semana que viene vamos a confirmar la fecha, ¿sí? De cualquier manera, la información también la vamos a ir dando dentro de ese grupo de personas que han salido elegidas en la noche de terror en vivo para presenciar esa noche, esa juntada que vamos a hacer los guardianes ahí en casa, con mucho material, por supuesto, y que vamos a compartir también las experiencias de ustedes, por supuesto, ¿sí? Bueno, pueden escribir a este número 155 95 17 45. Escriban a ese número para mandar WhatsApp. 155 95 17 45. Escriban allí. Y bueno, manden sus saludos, lo que quieran contar, lo que quieran decir. Nuevamente un cariño enorme para todos los que estuvieron presentes en la noche de terror en vivo. Y yo agradezco personalmente, el cariño que nos han brindado, la buena onda de la gente que siempre nos acompaña. Nosotros, además de esta despedida que vamos a hacer en casa, teníamos pactada la noche del 13 de diciembre para el cierre del programa en la sala San Miguel Arcángel. Es algo a confirmar, eso, ¿sí? Así que bueno, hay que estar atentos nada más. Muchas gracias a todos los que ya están en este momento compartiendo la transmisión con nosotros. Muchísimas gracias. Ya vamos a estar con los saludos en un ratito nada más. Vamos a estar con los saludos también. Y escriban, manden sus mensajes si están del otro lado ahí compartiendo el programa con nosotros. Escriban 155 95 17 45. Repito, 155 95 17 45 es la vía de comunicación para llegar hasta nosotros. Agradezco nuevamente, ahí hay mucha gente que, bueno, se toma el tiempo, que nos escribe. La verdad que está muy lindo eso, Nos sentimos muy bien con toda la gente que lo hace y con tanto cariño. Bueno, terminamos de preparar algo y comenzamos las historias. La producción es de Adriana Córdoba y Radio Contacto, y mi nombre es Sergio Fierro, por supuesto, en la conducción del programa. Ya vamos a estar, porque hay un cumpleaños también. Ya, sí, hay gente que nos está mandando algunos saludos también. Ya vamos a estar en un ratito nada más, ¿sí? Se sabe
Bueno, a lo largo de los años del programa hemos escuchado muchas historias en distintos lugares en la provincia de Tucumán, y creo que en Raco, o al menos de Raco, hemos escuchado algunas, ¿no? Unas cuantas. Esta es otra, que la narra Mabel, que quería contarnos algo que pasó años atrás en casa de una de sus amigas. Según ella relata, habían ido a pasar unos días en casa de esta amiga, de Marcela, junto a Patricia, con la intención de, por supuesto, de pasar un buen fin de semana, ¿no? Un viernes para volver el día martes. Esto era en tiempo de vacaciones, y eso era lo que habían previsto estas chicas, ¿no? Los padres de Marcela estaban en Córdoba, así que no había ningún problema. Íbamos a estar solas en la casa. Y en realidad aquella casa, y esto es como un dato, estaba desocupada gran parte del año. Le pagaban a un señor, a un cuidador, a un señor que vivía por la zona, para que se encargase de la limpieza, el mantenimiento y de cuidar la casa, ¿no? La casa era una casa medianamente grande. Recuerdo que tenía en la construcción mucha piedra, una típica casa de la zona. Llegamos allá el viernes a la tarde, a eso de las 4 de la tarde aproximadamente. El clima estaba muy lindo, más allá de que hacía calor, ¿no? Las chicas propusieron en ese momento, bueno, que tomáramos unos mates, y así lo hicimos en la parte del frente de la casa. Después acomodamos un poco las cosas que habíamos llegado. Y esa primera noche que nos quedamos conversando hasta tarde, bueno, nos quedamos mirando algunas películas que habíamos llevado, no recuerdo muy bien en este momento, pero y ahí estábamos, prácticamente no le llevábamos el apunte a las películas, hablando de nuestras situaciones, de nuestras cosas, del colegio, de los amigos, en fin. Y nos quedamos conversando durante un rato largo, y de pronto escuchamos ruido fuera de la casa, ¿no? Algo extraño por el lugar en el que la casa estaba, porque no solo que estaba por uno de los caminos internos de Raco, una calle de tierra, sino que tenías que entrar por un caminito unos 30 metros hasta llegar a la puerta de la casa de mi amiga, que era un caminito angostito. Entonces nos parecía extraño, ¿no? La cuestión es que miramos por la ventana, y en ese momento me pareció ver cruzar por el patio a una pareja, ¿no? A un señor y una señora como mayores, por el andar, qué sé yo, uno se da cuenta, ¿no? Y eso es lo que yo interpreté. No le di demasiada importancia, puesto que la casa, como les cuento, estaba casi en una lomada, y al costado de la propiedad había un caminito por el que siempre pasaba gente. Había más casas atrás, bueno, los vecinos, ¿no? de mi amiga. Y seguimos conversando. Una de las chicas que estaba con nosotras comenzó a molestar diciendo, ¿y si nos están espantando? ¿A ustedes nunca las espantaron? Y era algo de lo que yo no quería hablar, porque la verdad es que soy extremadamente miedosa, muy miedosa. Entonces, no queríamos, yo particularmente, no quería ni siquiera hablar de eso, pero de broma en broma se puso a contar una historia de una aparición que le había ocurrido a un tío de ella. Y en medio del relato, cuando estábamos atentas a lo que contaba, sentimos un ruido muy fuerte. Yo me exalté en ese momento, me asusté, me dio muchísimo miedo. Miré por la ventana hacia el lugar de donde provenía el ruido,
y vi un pájaro, como una lechuza. No conozco mucho de esto, pero era algo como si fuera una lechuza, un búho o algo así, pero oscuro, que chocaba contra la ventana, como queriendo entrar. Y nosotros nos preguntábamos qué le pasará. Mirá, le mostré a mis amigas, no es que chocaba constantemente, lo hizo 2 o 3 veces. Pero después de un rato se fue. ¿Qué habrá sido eso?, nos preguntábamos, ¿no? Yo me quedé sobresaltada, creo que era la más asustada de todas. Y les dije, bueno, no hablemos más de eso, y le pedí que apagaran la luz porque estaba con sueño. Hablamos un poquito más, y una media hora más tarde quizás nos dormimos. De pronto comencé a escuchar un ruido, algo extraño. Durante un rato no pude definirlo, pero me había despertado. Es como cuando alguien camina con un llavero en la cintura, ¿no? Ese sonido era el que escuchaba. Lo extraño es que lo sentía dentro de la casa. Me desperté, pero no quise decir nada, puesto que pensaba que mis amigas dormían. Pero Patricia en ese momento me dijo, Mabel, ¿qué es ese ruido? Y le prestamos atención y escuchábamos pasos dentro de la casa. Pero no nos asustamos hasta que de repente, dentro de la habitación, algo como un pájaro, pero muy grande, apareció de la nada y chocaba contra las paredes y la ventana, ¿sí? Como si hubiera entrado sin querer y quisiera escapar, ¿no? Chocaba, pasaba cerca de nosotros. Lo más impresionante eran los gritos que daba, eran como de una mujer. Fue realmente algo espantoso y mucho más mezclado con nuestros gritos de pánico, de terror. Fueron unos segundos, quizás un minuto, y desapareció. No me explico cómo ni por dónde, pero desapareció. Para ese momento teníamos tanto miedo que juntamos las camas y nos quedamos las 3 juntas ahí con la luz encendida. ¿Qué habrá pasado?, nos preguntábamos, ¿qué será eso? Y a los pocos minutos sentimos que alguien nos golpeó el vidrio y al mirar vimos a un hombre viejito en la ventana que nos hacía señas. Nosotras estábamos asustadas, no queríamos ni mirar. Cuando volvimos a hacerlo, ya no estaba. Yo me quedé pensando que podía ser el señor que cuidaba la casa y les dije a mis amigas. Y en eso escuchamos a 2 personas que conversaban. Les volví a insistir, quizás sea el señor que cuida acá. Así que nos asomamos por la ventana y vimos a un hombre y a una mujer parados afuera, muy cerca de la entrada de la casa. Para mí eran personas totalmente normales. Y como los vimos que estaban allí, mirando hacia la casa y no se iban, salimos a ver si necesitaban algo, asustadas. Así que fuimos hasta la puerta y cuando llegamos donde estaban, nos hablamos y al darse vuelta, casi nos morimos del miedo porque aquella señora que estaba de espalda era como muy viejita. Recuerdo que tenía los pómulos y las mandíbulas blancas, como si fueran solamente huesos, la piel muy finita, como si se trataran de una persona sin vida, los ojos oscuros sin vida, y el hombre también, el cabello largo y blanco. No era el señor que cuidaba la casa. La mujer comenzó a reírse, igual a la risa que en muchas ocasiones escuchamos en relatos o que nos cuentan, que es la risa de una bruja, pero real, la de una persona. Podía verla y podía escucharla claramente muy cerca mío. Todo esto sucedió en apenas segundos. Nos metimos corriendo a la casa, como podrán imaginarse, y por la ventana
vimos que caminaban en dirección al río que estaba allí muy cerca de la propiedad. Ya se van, me preguntaban, mirá, se están yendo ya. Y caminaron hasta desaparecer. A pesar de que no lo vimos de nuevo, escuchamos esa risa durante gran parte de la noche. Así que al otro día, sin dudarlo y sin importar que habíamos programado algunos días de vacaciones allí, nos volvimos. Yo no quería volver a pasar por aquella situación. Y esta historia, dice Guardián, amigo, esta es mi historia para vos, para todos los guardianes, para los que comparten el programa. Yo lo hago desde hace muchos años. Creo que es bueno saber aquellas situaciones por las que atraviesa la gente y que a veces nos parecen que a nosotros no nos van a suceder, que suceden o que ocurren solamente en películas o que la escuchamos simplemente como relatos. Yo creo que los fantasmas, las situaciones paranormales verdaderamente existen. Y me pasaron cosas que me hicieron creer en esto. Y además he escuchado a gente muy cercana en quien, realmente creo, narrar situaciones paranormales que nos estremecen un poco. Hay ocasiones en las que he tenido algunos encuentros extraños. Todo comenzó cuando tenía o cuando era muy chica. Yo no lo recuerdo, pero según me contaban, por supuesto mis padres, fueron años o situaciones difíciles porque me asustaba mucho, porque lloraba, porque tenía miedo, y lo tenían ellos también, por supuesto, de verme tan pequeña y atravesando este tipo de situaciones. Es lógico, repito, que yo no lo recuerde porque tenía 4 años, apenas tengo como unos pantallazos de algunas situaciones en particular, ¿no? Por eso en esas charlas, ¿no?, que he tenido con mi mamá, con mi papá, incluso algunos tíos también que sabían de estas situaciones, me narraron algunas de las cosas por las que atravesé, por las que pasé cuando era chica, ¿no? Yo cuando mi papá, por ejemplo, me contó de una de esas experiencias, le pregunté a mi mamá si verdaderamente me había sucedido esto y y cómo había reaccionado yo, ¿no? Porque por aquellos años mi papá y mi mamá los dos trabajaban y tenía, había una señora que me cuidaba que en realidad era una prima lejana de mi mamá, pero que, habían sido muy amigas desde chico. Mi mamá tenía mucha confianza en ella y que daba el cuidado de ella, ¿no? La casa aparentemente era una casa, no hacía mucho tiempo que nos habíamos mudado para allí y al parecer la casa tenía cierta actividad paranormal a la que yo era sensible. Esto que voy a contar pasó creo que en el año 80, 81, mis papás como les cuento, habían alquilado esta casa hacía muy poco tiempo. Por aquel momento en esta zona todavía no estaba muy poblada, ¿no? Como en muchos otros lugares de Tucumán que después de los 90 recién fueron poblándose con algunos barrios y todo lo demás, ¿no? Nosotros nos habíamos mudado allí a este lugar y esta señora, repito, una prima lejana de mi mamá, una prima política de mi mamá, entonces no era un familiar directo, era quien me cuidaba durante el día y en realidad lo hacía solamente hasta las 4 de la tarde en algunas ocasiones, a veces hasta las 5, a veces quedaba con mis abuelos. Ahí comenzó el problema, ¿no? Aquella señora a la que, durante un tiempo, o un tiempo después le decíamos tía, ¿no?, de cariño, en un momento le manifestó a mis padres que ella no quería seguir cuidándome allí en casa,
que no, o no podía, según mi mamá, puso algunas lo que parecían ser excusas. Ella dijo que tenía, bueno, otros compromisos, que había otro trabajo en el que ganaba un poco más, pero mi mamá me dice, a mí me olían a excusas todas estas situaciones, ¿no? La cuestión es que esta señora se fue y mi mamá, bueno, era una situación problemática porque los dos trabajaban y no tenían con quién dejarme. Por esos días me dejaban con mis abuelos, pero tampoco era cuestión porque mi abuela aún trabajaba y mi abuela tenía como muchas actividades y bueno, ya estaba un poco enferma por ese momento, ¿no? Fueron los familiares quienes se encargaron de recomendar a unas chicas que hacían como de niñera, que me cuidaban, pero según me relataba mi papá, duraban apenas un tiempo, ¿no? Una semana, un poco más, y terminaban yéndose también. Y no era que yo tenía mala conducta, me portaba muy mal o era insoportable, apenas era una niña de unos 4 años, ¿no? Sino que algo sucedía en esa casa. Ellas le comentaban a mi mamá, mi madre había sido siempre muy escéptica con estas cuestiones, pero ellas les contaban que en la casa ocurrían situaciones extrañas, que en ocasiones, cuando yo estaba dormida y ellas iban al baño, que tenía como en la parte de arriba de la puerta tenía como un vidrio traslúcido, veían que pasaba alguien, en ocasiones pensaban que había vuelto mi mamá o mi papá, pero cuando salían no había nadie. O cuando estaban, por ejemplo, golpeaban alguna de las puertas de la cocina. En un momento una de ellas dijo que escuchaba un ruido y se fue hasta la cocina y vio cómo la puerta de la alacena se abría y se cerraba. 2 o 3 veces la vio abrirse y cerrarse sola. No, primero como que no comprendía la situación, se quedó mirando por un instante, miró la ventana si estaba abierta, si había viento, la ventana estaba cerrada. No había forma de que aquella puerta se abriera y cerrara sola si no era por alguna entidad, ¿sí? Por algún espíritu, según ellos mismos relataban. Cuando ella se dio cuenta de eso y se dio vuelta para salir, dice que un cenicero que estaba sobre la mesa de la cocina voló y cayó a sus pies, ¿no? Y que no solo que cayó, sino después se desplazó como si alguien lo moviera. Ella salió corriendo para la pieza donde yo estaba, se metió allí y desde la pieza sentía que alguien caminaba por la casa. Era de día, era de día. Y así situaciones como estas, ¿no? Por momentos una de las chicas manifestaba que le escondían que en un momento perdió la llave de la casa. Ella estaba segura que la había dejado en la mesita al lado del ingreso, una mesita chiquita que había ahí, y no la encontraba, la buscaba por todos lados y la encontró luego dentro de la azucarera en el momento en el que fue a hacerme el desayuno a mí. Algo inexplicable. Y este tipo de cosas sucedían siempre, ¿sí? Mi papá era una persona a la que sí le había tocado pasar por alguna situación paranormal en su juventud también, y él creía en todo esto. Y esto tuvo o trajo alguna discusión entre mi papá y mi mamá con respecto al tema de que, bueno, él estaba preocupado. La cuestión es que pasaron contando a esta tía lejana, por decirlo de alguna manera, 3 personas que me cuidaban. La cuestión es que mi papá en un momento decidió cambiar el turno en el trabajo hasta conseguir a alguien que se quedara conmigo. Una noche mi papá se había quedado hasta tarde, leyendo. En ese momento estaba viendo un poco de televisión, que no era hasta muy tarde por aquellos años. Y se quedó como dormido allí en el comedor, en el sofá, ¿no? Él dejaba la puerta, una puerta que daba hacia el costado, que era como un ventanal, no muy grande, porque entraba un aire muy lindo por ese costado y se quedó dormido ahí. Era ya pasadas las 3:30, 4 de la mañana,
cuando algo lo despertó. No recuerda muy bien en ese momento, pero algo lo despertó y entonces aprovechó para levantarse e ir a la pieza. Y dice que cuando pasó por mi pieza, escuchó que yo estaba hablando en mi cuarto. Y esto le llamó la atención, por supuesto. La puerta estaba entreabierta. Él entró y, según él mismo relata, se quedó paralizado del miedo al ver que yo hablaba con alguien. Cuenta que al momento de ingresar a la pieza y escucharme hablar, vio como una sombra, como si se tratara de alguna criaturita. Ellos dejaban una luz que había en la mesita encendida, una luz muy chiquita que tapaban con una carpeta para que dentro de la habitación hubiera algo de luz, ¿sí? Con esa luz vieron la sombra de esta criaturita que corrió por la pieza, la vio mi papá, y es como que se metió debajo de la cama. Fue cuestión de segundos. Mi papá dice que yo le hablaba y la llamaba, le decía vení, vení, mirando hacia abajo de la cama. Entonces él me levantó y yo, dice, que le señalé con el dedo, nena, nena, le decía, ahí está la nena. Y mi papá, asustadísimo, salió conmigo en los brazos en ese momento y me llevó a la habitación donde mi mamá estaba durmiendo. Yo le insistía con que allí estaba la nena que jugaba conmigo, y mi papá se animó a prender la luz y a mirar debajo de la cama y me decía, no hay nadie ahí. Quería convencerme de que no había nadie. Bueno, me llevó de nuevo a la cama junto a mi mamá, que no entendía lo que pasaba hasta que mi papá le explicó. Por supuesto, esto me lo contaron después, y se quedó muy asustado con esto, porque a veces pasaba también durante el día. Mi mamá había cambiado un poco la idea acerca de lo paranormal, puesto que a ella también le ocurrió algo en esa casa. Cuenta que una tarde, a eso de las, 6, 7 de la tarde, ella estaba en la pileta enjuagando algunas cosas, y yo estaba jugando muy cerca de ella, con un juguetito, y de pronto comencé a hablar como si estuviera con alguien. Y mi mamá, al darse vuelta, vio que yo estaba a 2 metros más o menos donde estaba ella, cerca de la puerta que daba hacia el pasillo que iba al comedor, ¿no? El comedor, la casa no era muy grande, era una casa pequeña. Y ella vio como si alguien me devolviera el camioncito, es decir, como lo empujó y el camioncito vino andando hasta donde estaba yo y yo lo devolví de nuevo, y eso pasó 2 veces y ella lo vio. Por un momento se quedó como paralizada, después pensó que tal vez mi papá había vuelto antes, que había entrado, algún familiar. Se estiró un poco para mirar y dice que vio como si alguien muy pequeño, de mi edad, de mi tamaño, hubiera salido corriendo por el pasillo. Mi mamá no aguantó más en ese momento, me levantó, se fue hasta la pieza, me llevó a la pieza a mí también, y allí se puso a rezar un poco. Durante varios días pasaban este tipo de situaciones. Incluso en una oportunidad, yo me habían llevado ya, a partir de aquello yo dormía con ellos en la misma cama, en la misma habitación, ¿no? Y una noche mi mamá se despertó porque dice que sentía que yo estaba despierta, que me movía. Al despertarse yo estaba sentada en medio de ellos y la nenita estaba parada a los pies de la cama. Mi mamá dice que fue la única vez que la vio, no con claridad, pero que pudo definir el rostro de esa nena, ¿no? Que cuenta que era un rostro pálido, con los ojos oscuros profundos por unas ojeras muy marcadas. Que la imagen que devolvía esa niña daba mucho miedo. Pegó un grito, mi papá se despertó asustado, y aquella nena, dice, es como si se hubiera desvanecido para meterse debajo de la cama, ¿no? Insistía con que estaba debajo de la cama. Mi mamá, cuando mi papá miró, no había nada. Pero en el resto de la casa
se escuchaban algunos ruidos, había como actividad. Estaban preocupados por eso. Por esos días conocieron a doña Rosa, una mujer que iba mucho a la iglesia. Mi mamá se había hecho amiga de ella, y en los comentarios entre la gente conocida y familiares, esta señora se ofreció a cuidarme. El primer día que esta mujer estuvo en casa, según me dijo mi mamá, se puso a ver la televisión y yo estaba como jugando en el piso con unas pelotitas de plástico, de goma y alguna muñequita que tenía. Y entonces se levantó para traer agua, y dice que ella en un momento vio como salir de la pieza o entrar a la pieza alguien corriendo, ¿no? De mi edad. Pensó que podría haber sido su imaginación, que le habría parecido. Unos segundos después escuchó una voz muy clara que decía, vení, aquí está la chiquita. Y entonces me miró a mí. Yo estaba sentada casi a la entrada de la pieza, señalándole hacia adentro. Dice que esta señora se asustó mucho. Se apresuró para llegar hasta donde yo estaba, me levantó y no me sacó de la casa en ese momento, porque dice que escuchaba una risa dentro de la pieza. La pieza estaba oscura. La pieza tenía una pequeña ventana por la que no entraba demasiada luz. Y dice que desde adentro escuchaba una risa muy despacito, pero que la podía escuchar. Le dio muchísimo miedo. Según ella relataba a mi mamá, dice que era como si se le hubieran puesto la piel de gallina completamente, todo el cuerpo. Pero me levantó y salió. Bueno, cuando mis padres volvieron, por supuesto, se asustaron al no encontrarme allí en la casa. Y así que fueron hasta la casa de doña Rosa, que no estaba muy lejos. Ella los atendió, le contó lo que había sucedido. Y arreglaron para que a partir de entonces esta señora me cuidara allí en su casa. Entonces mi papá, cuando se iban a trabajar, mi papá entraba más tarde que mi mamá, ¿sí? Entonces mi papá, cuando se iba, me dejaba en la casa de esta señora. Y mi mamá se convenció, por supuesto, de que en la casa ocurría algo. Incluso una noche, cuando ya se habían acostado, pasada la medianoche, me habían dejado a mí acostada en su cama con la luz prendida de la habitación. Y pasada la medianoche ellos se habían quedado hablando, estaban comiendo algo, se demoraron un poco más y se fueron a acostar. Eran ya cerca de la 1 de la mañana aproximadamente. Y mamá dice que cuando estaba de lado en la cama, con la puerta del pasillo abierta, vio que la nenita pasó caminando muy lentamente, se detuvo y la miró muy fijamente a ella. Se quedó por unos segundos y que hizo como una sonrisa extraña, no podría decirte diabólica, no sería el término, pero sí que le dio mucho miedo y siguió caminando. Aquello la dejó trastornada mi mamá, según ella misma dice. No quería seguir en la casa, quería irse, en fin, era toda una situación bastante complicada, ¿no? A mí comenzaron a dejarme en la casa de esta señora para que ella me cuidara, y mi mamá los fines de semana eran los días en los que más podía hablar con algunas vecinas de quienes se habían hecho amigos, y comenzó a preguntar, ¿no? Y averiguar quién había vivido antes en la casa. Le contó que aparentemente había algo. Y fue que el terreno donde nosotros vivíamos por esos años, unos años antes, había vivido un señor, un camionero que no era de acá, aparentemente era de Salta, el señor, y se había casado con una mujer de acá de Tucumán, y trabajaba, ¿no?, en su camión, un hombre que, pasaba muy poco tiempo en su casa. De hecho, no tenía tanta relación con los vecinos. Y él tenía una sola nena de unos 4 o 5 años, ¿no? Un día este señor, que había llegado tarde en su camión y que además aparentemente había tomado. La chiquita salió para recibirlo
y estacionando el camión hizo marcha atrás y no vio que su hija había bajado a la calle y la atropelló. Dicen que cuando él se bajó, desesperado, gritando, ella aún estaba con vida, pero a los pocos minutos falleció. Imagínense que esta familia se destruyó, la señora lo abandonó, a este señor culpándolo, por supuesto, por esta situación. Y dicen que este hombre se suicidó. Que en todas las casas que estaban en la zona habían testimonios de personas que vieron o escucharon o sintieron la presencia durante un tiempo de aquel hombre. Y luego de esta chiquita también. Yo solo tengo en mi mente la imagen vaga de esa criatura y es todo lo que recuerdo, o la mayoría de las cosas que sé es porque me las relataron mis padres. Pero según dicen, en el barrio habían hecho unas misas en memoria de esta criatura y de ese señor, sobre todo algunas mujeres, ¿no?, que de la zona que iban siempre a la iglesia y que se encargaban de ponerla siempre en las intenciones. Aparentemente, un tiempo después, esto dejó de ocurrir, dejó de pasar. Con el paso del tiempo, de los meses, de los años, aquella historia se fue perdiendo. Años después, la gente se acordaba de aquello como una anécdota, pero nadie había vuelto a vivir la aparición ni de aquel señor y mucho menos de la nenita, que me pareció algo como muy triste. Y me pregunto por qué. Muchas veces me pregunto por qué se me manifestaba a mí, ¿no? Como queriendo jugar. Me pregunto también, los nenes o las personas que mueren van directamente al cielo. ¿Cómo es que sucedía esto? Nada de esto para mí tiene una explicación lógica, ni tampoco aquello que sucedió. Pero fue un tiempo difícil, más allá que mi mamá dice que en ocasiones yo jugaba, parecía no tener miedo. Más bien el miedo me lo transmitían ellos, según ellos mismos. Quiero compartir con ustedes esta historia que me contó mi abuela hace mucho tiempo. Ellos vivían en la zona de Burruyacu, pero hace muchos años. Mi abuela tenía una prima, cuyo nombre era Mónica, que vivía allí y que era enfermera. Bueno, esta es la historia que me ha pedido la familia Castro, especialmente un saludo para doña Irma Castro, para su marido, para Pepe y para su hija, que es por quien comienzan a escucharnos, que es Lourdes. Un saludo grande, y esta es la historia que ustedes pidieron. En una oportunidad esta enfermera se enamoró de un señor del lugar, pero él no estaba interesado en ella. Fue tan grande la obsesión de Mónica que en una ocasión fue a una curandera de la zona para que le ayudara con ese amor que ella sentía y que no era correspondido. Luego de un tiempo, Mónica terminó junto a este señor que se llamaba Julio y vivieron muchos años juntos hasta que él murió de una enfermedad terminal. El señor tenía cáncer. Mónica quedó muy mal y casi no salía, no se la veía en el pueblo, pero la gente seguía yendo a verla a su casa. Cada vez que tenían algún problema o que tenían que ponerse inyecciones o tomar la presión, curaciones, cosas por el estilo, iban allí, ¿no? Una vez mi abuela fue a tomarse la presión y cuando ella llegaba a la casa, estaba a punto de entrar, según relata mi abuela, vio salir a una señora que pasó por su lado y que tenía un aspecto extraño, además un olor muy fuerte, extraño, realmente muy raro. Mi abuela cuenta que golpeó las manos, pero al ver que Mónica no salía, insistió, golpeó la puerta y directamente entró. Porque ya la conocían desde hacía muchos años, la gente, tenía como mucha confianza, a pesar de que sabían de que esta mujer había quedado con cierto trastorno después de la muerte de su marido, ¿no? Pero mi abuela cuenta que cuando entró, encontró a Mónica en el piso descompuesta. Ella intentó ayudarla, darle un poco de aire, hasta que volvió en sí, y apenas logró despertarse. Además mi abuela gritaba pidiendo ayuda, por si alguien la escuchaba de afuera.
Dice que cuando Mónica volvió en sí, rompió en llanto en ese momento, descontroladamente. Mi abuela le preguntaba qué le pasaba, bueno, pero por qué estaba así, que se trataba de tranquilizarla. Pero dice que Mónica, por más que intentaba hablar, no podía hacerlo porque sollozaba y lloraba todo el tiempo. La cuestión es que estuvieron un rato largo así hasta que logró tranquilizarse un poco. Y entonces le contó que desde hacía ya varias noches una bruja no la dejaba dormir. ¿Cómo es eso?, le preguntó mi abuela. ¿Cómo que una bruja? Y le contó que el viernes ella estaba acostada con las ventanas y la puerta abierta, que es algo totalmente normal en el campo, y más en esa época, y que de pronto vio la figura de una persona que se paró en la entrada de la pieza. Como estaba todo oscuro, solamente podía ver su silueta. Cuenta que esta aparición se acercó muy rápidamente hasta su cama y la tomó del brazo y la sacó de la cama arrastrándola por el piso. Dice que ella gritaba desesperadamente, pero aparentemente nadie la escuchó. De hecho, la casa más cercana a la casa de esta mujer estaba como a 500 metros, más o menos. Recuerden que esto era en Burruyaco, en el campo. Según mi abuela dice, la arrastró hasta el patio y que comenzó a pegarle, y que se reía constantemente. Dice que aquella risa era aterradora, que era como si le penetrara el espíritu. Sentía tanto miedo que no podía reaccionar, solamente se encogía en el piso, tratando de cubrirse un poco, mientras sentía los golpes que esta bruja le daba con una varilla. Según relata ella, en un momento se persinó y la vio como se elevó como si fuera un ave grande y comenzó a dar vueltas sobre ella en el patio, y que daba unos alaridos terroríficos, tremendos. Después contó también que los perros a lo lejos aullaban y lloraban desesperadamente. Aquello le permitió a mi abuela poder pararse y corrió hacia adentro de la casa y tomó un rosario y un cuchillo que ella tenía y se quedó encerrada en la pieza. Cuenta que esto le pasó al menos 3 veces. Incluso luego dirían los vecinos más cercanos que esas noches ellos escuchaban los gritos y la risa, sobre todo, inconfundible de esta bruja. Todos cerraban la casa por la noche. Dice que, bueno, la gente estaba como muy asustada, sin saber por qué aquello estaba ocurriendo. Bueno, allí, esta señora, cuenta mi abuela, cerró toda la casa y pusieron unas velas, iluminando algunas estampitas que tenían para que los protejan. Mi abuela le preguntó quién era la mujer que había salido antes de que ella entrara. Mónica le contó que ella era la bruja. Le dijo que se trataba de una curandera que le había ayudado con su marido y que era ella la que la atormentaba porque quería que como Mónica era enfermera, la ayudara con una enfermedad que tenía, pero Mónica no podía hacer nada. Primero, que no era doctora, sino una simple enfermera, o simplemente enfermera, y que además que la enfermedad que esta mujer tenía era terminal y estaba muy avanzada. Mónica le contó, primero con miedo, llorando, de que le debía un favor y que esta señora no iba a dejarla tranquila. En ese momento le dijo a mi abuela que esta curandera había fallecido el día anterior y que la mujer que ella vio salir en realidad era solo su espíritu. Mi abuela no comprendía muy bien aquella situación, pero la ayudó a levantarse, la llevó ahí a que se acomodara un poco en un sillón
una vez que estuvo más tranquila, la llevó hasta su casa, es decir, hasta la casa de mi abuela. Y mi abuelo fue a hablar con un policía de la zona, que bueno, después de un par de horas vinieron o fueron hasta la casa de esta curandera que estaba ya en una zona donde había nada más que montes. Y al llegar la encontraron a esta mujer, a esta curandera, muerta en una silla y, según relatan ellos, completamente tapada de mosca. Desde entonces la gente del lugar cuenta historias de apariciones de esta bruja en el camino, cercano a la casa, o muchas veces en el monte. Y ha pasado durante años. Según dicen también a muchos cazadores que pasaban por la noche por esa zona, en la zona del rancho, en la zona del camino, en ese monte, que iban a cazar chanchos. Dice que los atormentaban con golpes y gritos, y que las risas los aturdían. Cuentan de un señor que, según dicen, quedó sordo, justamente por esa risa estridente que se le metía en los oídos. Mónica, la prima de mi abuela, apareció al mes, sin vida en su casa y con una expresión, según cuentan, de mucho terror en su rostro. Se dice que la curandera, decían ahí en el campo la gente del lugar, había vuelto para cobrarse el favor que Mónica nunca le había devuelto. Un momento cuando quedó solo. Estás en la noche de los guardianes. Y comparten esta historia. Cuenta que su tío y su papá, ellos fueron durante mucho tiempo choferes, ¿no? Habían arrancado trabajando como choferes de colectivo y esas cosas, pero después un señor que tenía algunas tierras en la zona de Trancas, que, bueno, más o menos por allí, Benjamín Arauz creo que me dijo, criaban ganado, tenían vacas, tenían, bueno, muchos animales en realidad, ¿no? Entonces, este señor contrató a mi papá como chofer de uno de los camiones que tenía, ¿no? Y mi papá, entre tantas cosas que nos contó sobre lo que ocurría en la ruta y sobre todo en la zona del campo, nos dijo que una noche, en uno de los tantos viajes que había hecho él, viajaba normalmente a Buenos Aires, a un lugar que se llama General San Martín, o a Santa Fe. Bueno, en uno de esos viajes a Buenos Aires, cuenta que cuando iba pasando por la provincia de Santiago del Estero, una ruta que se hace interminable a veces, ¿no? Por la soledad de la ruta. En una oportunidad allí se le rompió el camión y no pudo seguir. No pudo seguir. Lo que él cuenta era que se le había roto algo, si yo no me equivoco, que tenía que ver con una bomba de agua o algo parecido, porque el camión le levantaba mucha temperatura, entonces no podía seguir. Se tiró hacia un costado como pudo, puso las balizas y se quedó allí. Se bajó primero con una linterna para ver lo que había pasado, para ver el problema del camión. Y la cuestión es que, viendo que no podía solucionarlo, se bajó porque hacía calor, y él cuenta que se detuvieron un par de camioneros en un momento. Le preguntaron qué había sucedido, miraron. Era un problema que no podían resolver en ese momento, ¿no? Bueno, él sabía que al día siguiente, no faltaban demasiadas horas para amanecer, alguno de los compañeros de ruta, algún camionero más, lo iba a ayudar a solucionar el problema. Así que no estaba tan preocupado, ¿no?, con esa situación. Él manejaba un camión Mercedes-Benz, un 1114, que los repuestos eran muy fáciles de conseguir en todos los lugares. La cuestión es que en un momento él estaba conversando con otro camionero y, bueno, este camionero dijo: voy a seguir viaje, y él le dijo: bueno, yo me voy a ir a dormir. Él estaba tomando mates, y en un momento, cuando quedó solo, sintió ese sonido que produce una persona caminando por una banquina de una ruta donde hay ripio, ¿no? Entonces escuchó, se acercó hacia el lado de la banquina donde escuchó el ruido, es decir, como si alguien viniese desde atrás del camión,
y vio una mujer parada en la cola del acoplado, donde terminaba el acoplado del camión. Y a él le pareció extraño. Un detalle del que se dio cuenta después es que estaba con un vestido claro, no exactamente blanco, pero claro, y que flameaba mucho. La cuestión es que, esperando a que se acercara, él se quedó por un instante parado allí. Esta mujer seguía parada donde terminaba el acoplado del camión. Él no sabía qué hacer, Entonces se volvió a cebarse un mate más, y cuando volvió a mirar, la mujer ya no estaba. Miró hacia todos lados, cruzó del otro lado de la ruta, y no estaba. No había forma, no había lugar donde pudiese haberse metido ni escondido. Simplemente había desaparecido. Bueno, y esto le pareció extraño a mi papá. Volvió, guardó las cosas en una cajita que tenía al costado al costado del camión, y subió para dormir. Y él dice que cuando se acostó en la cama que hay dentro de la cabina del camión, cerró los ojos para dormir y sintió una mano fría en la cara. Se despertó, imagínense, asustadísimo en ese momento, y vio que en el asiento de acompañante del camión estaba sentada esta mujer, dándole la espalda. Él asegura que vio a esta mujer que tenía los cabellos completamente desgreñados, como despeinados, y asegura que los brazos, es decir, el brazo que él podía ver, era un brazo muy flaquito, como el de una persona muy enferma, a punto de morir, prácticamente piel y huesos. Se asustó muchísimo en ese momento, y esa visión fue de segundos nada más. No supo cómo reaccionar. Y él dijo, lo primero que pudo decir es: ¿quién sos? Y dice que esta mujer giró la cabeza, como mirándolo a él, pero no tenía ojos. Tenía solamente la cuenca, es decir, de los ojos, el hueco, pero no tenía los ojos. Él dice que vio como si se tratase de un cadáver. Se encogió lo más que pudo en la cama del camión contra el vidrio, asustado, y dice que inmediatamente escuchó que esta aparición, esta mujer, lo que fuera, comenzó como a sollozar, como si estuviese llorando. Mi papá dice que tenía hacia el costado, del lado del conductor, justo allí, una estampita. Él es muy devoto de la Virgen del Valle, y cuando quiso estirar la mano para agarrarla, dice que esta mujer muy rápidamente estiró la mano y lo tomó del brazo, y que él asegura que la mano de esta mujer era solamente huesos. Le empezó a doler el brazo, y él comenzó a tirar para soltarse. Y dice que el frío era tan intenso que no se le fue la sensación por semanas. Y él, asustado, comenzó a tirar patadas al asiento del acompañante, pero cuando se dio cuenta, esta aparición, esta mujer simplemente ya no estaba allí. Se salió de la cama, se puso en el asiento del conductor, y a pesar del problema que tenía el camión, lo arrancó y lo puso en marcha. El problema no era que el camión no andaba, sino que calentaba rápidamente el motor porque había roto la bomba de agua, pero no le importó en ese momento.
y dice que comenzó lentamente a salir del lugar, puso en marcha el camión, y él dice que cuando había hecho unos 10, 15 metros tal vez, y pensaba que simplemente había desaparecido esta mujer, algo chocó contra el vidrio y un trapo blanco quedó tapándole la visión, es decir, no veía absolutamente nada. Él sacó la cabeza por la ventanilla para poder mirar y recibió un golpe. Él asegura que aquella mujer era como si estuviese sobre el techo del camión, con el vestido cayendo hacia el vidrio, no lo dejaba ver. Y después simplemente fue como si hubiera, no sé, desaparecido, como si hubiera, él dice como si hubiera cobrado, como si hubiera volado de allí el vestido y desapareció. Él cerró la ventanilla y siguió andando en el camión muy asustado. Y dice que en un lugar donde había una curva muy pronunciada, vio que debajo de un árbol estaba parada aquella mujer. Puso la luz alta y era aquella mujer. Sintió tanto miedo que aceleró lo más que pudo para pasar rápidamente por el lugar. Pero aún así sabía que no bastaba o no era suficiente para poder esquivarla, para que deshacerse de esa aparición. Cuando pasó justo al lado de ese árbol, esa mujer ya no estaba, o esa aparición simplemente ya no estaba. Había desaparecido. Miró hacia adelante y cuando puso la vista de nuevo hacia el costado, la mujer iba sentada a su lado, sin hacer nada, sollozando igual que la había escuchado un momento antes. Pero él no quería mirarla, tenía mucho miedo. Y comenzó a rezar en voz alta, también. Comenzó a rezar muy fuerte el Padre Nuestro. Y él tenía ya en su mano la estampita de la Virgen del Valle. Él dice que él no sabe que por instinto o por miedo soltó el volante y le tiró la estampita encima. Y en ese momento fue como si simplemente se hubiera desvanecido. Cuando se dio cuenta, estaba pasando frente a un cementerio y dice que aquella aparición, aquella mujer, estaba parada junto a una puerta o un portón, digamos, una pared no era muy alta, pero un portón de ingreso a ese cementerio. Con el camión, aún en temperaturas, siguió en marcha. Cuando se cruzó con otro camión le hizo seña de luces, paró, le agregaron más agua y siguió la marcha hasta que se pudo alejar del lugar. Pero él dice que aquella, por supuesto, que aquella experiencia lo dejó marcado para siempre, pero que no fue lo único que le tocó vivir en las rutas, ¿no? Además, no solo eso, sino de los relatos también de sus compañeros de rutas, de otros choferes que habían contado acerca de apariciones. Casi siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces, eran los cementerios, ¿sí? Era allí donde se manifestaban estas apariciones. En uno de los casos, un chofer de Santiago perdió la vida, y según contaban sus compañeros de la empresa, que incluso me dio el nombre, que no recuerdo muy bien la empresa en este momento, él iba por la ruta hacia Chaco y en un momento ve que se le cruza un perro prácticamente encima, sin poder esquivarlo. Él siente que lo choca e increíblemente en ese mismo momento ve delante de él un caballo, él dice un potrillo, y que comenzó a correr a su lado, y que cuando él lo miró, es decir, al lado del camión, ¿sí? Cuando él lo miró, él asegura que vio un perro enorme,
el cual arrastraba del cuello una cadena muy gruesa y que asegura que era el familiar. Narró a sus compañeros, a uno de sus compañeros, que vio sobre este animal la silueta de una persona, de un hombre. Es decir, vio solamente la silueta porque estaba muy oscuro y, según dice, esta aparición estaba completamente de negro. Y lo vio como si se hubiera desplazado hacia él en el camión y de pronto lo tenía sentado a su lado. Él aseguró que era un demonio. Cuando lo vio, se asustó tanto que perdió el control del camión, se fue afuera y sufrió un accidente que luego le costaría la vida. Pero antes de morir, cuando lo trasladaban y en las horas, en el momento en el que pudo hablar, le contó a uno de sus compañeros que el hombre que estaba sentado a su lado Era un demonio. que él había visto cuando el camión volcó sobre la banquina, su cuerpo salió despedido y él vio al perro familiar echado a los pies de este hombre, y que esta aparición, que este demonio, él podía verle el rostro completamente oscuro, pero él decía que todo lo que era la zona del pecho, toda esa zona, él veía solamente los huesos. Este hombre murió después. Hay gente que dice que... Mi papá me contaba que habían compañeros que decían que él, antes de trabajar en ese camión, había tenido una vida bastante complicada, que él, según decían, había matado a un hombre y a su hijo, y aseguran que esta familia a la que él había matado eran de una señora, una curandera muy fuerte que había dándose en la zona de Clodomira. Ellos creen que esto fue que el demonio fue a cobrarse aquellas vidas que él se había llevado, ¿no? Bueno, una historia bastante fuerte que le contaron a mi viejo, pero como tantas otras historias, te repito, que mi papá había escuchado en la ruta y las cuales, por supuesto, te contaré en otra oportunidad.